Suscríbete a Venganza Ascend para más historias. Ahora, comencemos esta. Capítulo 1. La llamada que lo cambió todo. El sargento Vernon Randall limpió la arena del desierto de la mira telescópica de su rifle, con las manos curtidas y firmes a pesar del calor de 46 degrees de la provincia de Kandahar. A sus 32 años, había pasado la última década sirviendo a su país, ganándose el respeto con 3 despliegues e innumerables misiones que nunca se llegaron a los titulares. Su unidad lo llamaba Hielo, no porque fuera frío, sino porque nada podía quebrantar su compostura. El sonido de los teléfonos satelitales interrumpió la sesión informativa vespertina como una cuchilla. Vernon rara vez recibía llamadas durante el despliegue. Sus padres habían muerto en un accidente de coche hacía 5 años, y su hermana menor Jessie era la única familia que le quedaba. Sabía que no debía llamar a menos que fuera una emergencia. Aquí Randall. Sargento Randall. Soy el Dr. James Swan del Hospital General Mercy de Cedar Falls. La voz sonaba tensa. Cuidado. Llamo por tu hermana, Jessie Randall. A Vernon se le heló la sangre. Se apartó de su escuadrón, apretando el teléfono contra su oído. ¿Qué le pasó? La encontraron en un callejón del centro hace 3 horas, apenas con vida. La voz del médico se redujo a un susurro. Sargento, lo que voy a contarle no puede salir de esta conversación. El hombre que hizo esto. Su padre es el alcalde Dick Shea. El niño se llama Chad Shea y es intocable en este pueblo. Ya le han dicho a la policía que ignore la situación. Vernon apretó el teléfono con más fuerza hasta que se le pusieron los nudillos blancos. ¿Qué tan mal está? Costillas rotas, hemorragia interna, traumatismo facial severo. El doctor Swan hizo una pausa. Sargento, fue agredida sexualmente. Ya está estable, pero pregunta por usted. Dice que usted es su única oportunidad de justicia. El teléfono casi se hace añicos en la mano de Vernon. Jessie tenía solo 26 años. Era maestra de kinder y trabajaba como voluntaria en el refugio de animales local los fines de semana. Nunca le había hecho daño a nadie en su vida. La imagen de ella rota y golpeada provocó un sentimiento oscuro y primario en el pecho de Vernon. Tomaré el primer vuelo a casa, dijo con una voz serena. Sargento, hay algo más. Chad Shea ya lo ha hecho antes. Se rumorea, pero la influencia de su padre es profunda. El fiscal de distrito, el jefe de policía, la mitad del ayuntamiento, todos le deben sus cargos al alcalde Shea. Esta familia ha sido intocable durante 20 años. Vernon cerró los ojos. Su mente ya estaba cambiando a modo táctico. Doctor, protéjala. No permita que nadie que no sea personal médico se acerque a ella. Estaré allí en 18 horas. Al terminar la llamada, se acercó el capitán Max Osborne. Todo bien, Ice. Vernon miró a su oficial al mando, un hombre con quien había servido durante 6 años. Necesito una licencia de emergencia, señor. Emergencia familiar. Osborne estudió el rostro de Vernon y asintió sin rechistar. Ya había visto esa mirada antes. Era la expresión de un hombre que acababa de declarar la guerra. Tómate todo el tiempo que necesites. Tu sustituto se encargará del resto de tu misión. 12 horas después, Vernon estaba sentado en un avión de transporte militar, rumbo a Estados Unidos, con sus pertenencias personales en una sola bolsa de lona a su lado. Pero ocultos entre su equipo se encontraban artículos fuera de lo común. Equipo táctico adquirido a lo largo de los años, dispositivos de vigilancia y contactos en diversas agencias gubernamentales que le debían favores. Pasó el vuelo investigando todo lo posible sobre Cedar Falls, la familia Shea y su red de influencia. El alcalde Dick Shea llevaba 15 años en el cargo, elegido con promesas de desarrollo económico y valores familiares. Su hijo Chad tenía 29 años. Era un playboy de fondos fiduciarios con antecedentes penales menores sellados
y una serie de cargos desestimados que pintaban una imagen de privilegios que protegían a los depredadores. Lo que Vernon descubrió le dejó atónito. Otras 3 mujeres habían presentado acusaciones similares contra Chad Shea a lo largo de los años. En cada ocasión, los casos se desmoronaban misteriosamente. Los testigos se retractaron. Las pruebas desaparecieron. Las víctimas abandonaron repentinamente la ciudad. El patrón era claro. La familia Shane había convertido la justicia en un bien que podían comprar. Mientras el avión descendía hacia Chicago, Vernon hizo una promesa silenciosa a su hermana y a las demás víctimas olvidadas. Chad Shea había herido a su última persona inocente. El grupo de protección del alcalde Dick Shah estaba a punto de encontrarse con un soldado que entendía que a veces la justicia requería una guerra diferente. No vería el próximo atardecer, al menos no como el príncipe intocable de Cedar Falls. Capítulo 2. Regreso a casa y duras realidades. Cedar Falls lucía exactamente como Vernon lo recordaba de su última visita hacía 2 años. Un pintoresco pueblo del medio oeste de 40,000 habitantes con calles arboladas. Un centro histórico y el encanto de un pueblo pequeño que atraía a familias jóvenes y jubilados. Lo que no había notado antes era la cantidad de edificios con placas de agradecimiento a la Corporación de Desarrollo Shea por su generosa inversión en la comunidad. El Hospital General Mercy olía a antiséptico y falsas esperanzas. Vernon encontró al Dr. James Swan en la UCI, un hombre de unos 50 años con aspecto cansado, mirada amable y el porte de alguien que ha visto demasiado sufrimiento humano. «Usted debe ser el sargento Randall», dijo el Dr. Swan, extendiendo la mano. «Su hermana ha estado preguntando por usted a cada hora». «¿Cómo está?» La voz de Vernon transmitía la tensión contenida de un hombre que apenas se mantiene en pie. Físicamente, se recuperará. La hemorragia interna se ha detenido y las costillas rotas sanarán. Pero psicológicamente, el Dr. Swan negó con la cabeza. No ha hablado de lo sucedido, pero insiste en que la justicia no llegará por los cauces normales. Dijo que usted comprendería lo que eso significa. Vernon lo entendió perfectamente. Jesse lo conocía mejor que nadie. Lo había visto lidiar con acosadores en el instituto. Lo había visto elegir el ejército en lugar de la universidad, porque no soportaba la idea de que gente malvada lastimara a inocentes sin consecuencias. ¿Puedo verla? La habitación de Jesse estaba en penumbra. Las máquinas pitaban suavemente alrededor de su cama de hospital. Cuando vio a Vernon, las lágrimas corrieron por su rostro magullado. Tenía el ojo izquierdo hinchado y cerrado. Los labios partidos y las huellas dactilares le rodeaban el cuello como un collar grotesco. «Vernon», susurró, tomándole la mano con dedos temblorosos. «Sabía que vendrías». Se sentó junto a su cama y le tomó la mano con suavidad. «Dime qué pasó, Jess». Salía tarde de la escuela, corrigiendo exámenes. Eran alrededor de las 9:06 p.m. Él estaba esperando en el estacionamiento. Dijo que me había estado observando. Se le quebró la voz. Dijo que su papá le enseñó que las mujeres como yo debían aprender cuál era su lugar. Vernon tensó la mandíbula, pero mantuvo la voz suave. Alguien vio alguna cámara. Se aseguró de que no hubiera testigos. Vernon sabía cosas sobre mi rutina, dónde vivía cuando estaba sola. Esto no fue casualidad. Lo había planeado. ¿Qué dijo la policía? La risa de Jesse fue amarga. El detective Ted Hoover me tomó declaración. Parecía comprensivo. Pero entonces llegó el capitán Roland Stanton y de repente todo cambió. Dijeron que sin testigos ni pruebas de ADN, sería mi palabra contra la de Chad. Sugirieron que podría estar equivocado sobre quién me atacó. Vernon se levantó y se acercó a la ventana. Cedar Falls se extendía bajo ellos, con un aspecto tranquilo y normal. Pero ahora lo veía como lo que realmente era. Un pueblo donde el dinero y la influencia podían comprar silencio e inmunidad. «Hay más».
continuó Jesse. Después de que se fue la policía, una mujer vino a verme. Jenny Fry. Dijo que era defensora de víctimas, pero en realidad estaba allí para hacerme una oferta. ¿Qué clase de oferta? $50 para firmar un acuerdo de confidencialidad. Dijo que los accidentes ocurren y que a veces es mejor seguir adelante que buscar justicia que podría no llegar nunca. Cuando me negué, mencionó lo difícil que sería para un maestro con reputación encontrar trabajo en este estado. Vernon se volvió hacia su hermana con una expresión de calma mortal. Amenazaron tu carrera y la tuya. Ella sabía de tu servicio militar. Dijo que sería lamentable que falsas acusaciones contra una familia prominente llevaran a una investigación de tu historial de combate. Tenía los detalles, cosas de Vernon que deberían ser clasificadas. Las piezas encajaron en la mente de Vernon. La familia Shea no solo controlaba las autoridades locales. Tenían conexiones que llegaban hasta las agencias federales. No se trataba de corrupción en un pueblo pequeño. Era una red diseñada para proteger a Chad Shea. Hiciera lo que hiciera. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Un hombre corpulento con traje caro entró sin invitación, seguido de Jenny Fry, una mujer de rostro afilado y mirada calculadora. Señora Randall, dijo el hombre con una sonrisa de político. Soy Gordon Briggs, el abogado de la familia Shea. Entiendo que ha tenido una experiencia traumática y queremos ayudar. Vernon se interpuso entre el abogado y la cama de su hermana. No le interesa su ayuda. Briggs miró a Vernon de arriba a abajo con desdén. Debe ser el hermano soldado, para que quede claro. Mi cliente estaba en una función benéfica con 200 testigos la noche en cuestión. Tu hermana obviamente fue víctima de un ataque al azar y su trauma le ha afectado la memoria. Estamos dispuestos a ser generosos con sus gastos médicos, pero solo si deja de hacer acusaciones falsas. Fuera, dijo Vernon en voz baja. Creo que no entiendes la situación. Jenny Fry intervino. Chad Shea es un ciudadano honrado. Las acusaciones de tu hermana podrían arruinar su reputación y el prestigio de su familia en esta comunidad. Ese tipo de daño tiene consecuencias. Vernon dio un paso al frente y ambos abogados retrocedieron instintivamente hacia la puerta. Lo entiendo perfectamente. Ahora váyanse antes de que los eche. Después de que se fueran, Vernon volvió a sentarse junto a la cama de Jesse. Su hermana lo observaba con una mezcla de miedo y esperanza. ¿No van a parar, verdad?, preguntó. No, respondió Vernon, mientras su mente ya estaba tramando planes. Pero yo tampoco. Cometieron un error crucial, Jess. ¿Qué es eso? La sonrisa de Vernon era fría como el invierno. Amenazaron a alguien a quien un ranger del ejército de los Estados Unidos ama más que a su propia vida. Chad Shea se cree intocable, pero nunca se ha enfrentado a un enemigo que no tenga nada que perder. Capítulo 3. Reconocimiento y aliados. Vernon pasó su primera semana de regreso en Cedar Falls, realizando lo que él llamaba reconocimiento del campo de batalla. Alquiló un modesto apartamento al otro lado de la ciudad con dinero en efectivo y una identidad falsa que había cultivado durante su servicio militar. Y luego cartografió sistemáticamente el territorio y los recursos del enemigo. La influencia de la familia Shea era más extensa de lo que inicialmente había imaginado. El alcalde Dick Shea se encontraba en el centro de una red que incluía al departamento de policía, la fiscalía, el ayuntamiento y grandes intereses empresariales. Pero el entrenamiento militar de Vernon le había enseñado que toda red tenía puntos débiles y toda fortaleza, vulnerabilidades. Su primer avance llegó en Murphy's Tavern, un bar obrero en la zona marginal donde se reunían policías y empleados municipales fuera de servicio después del horario de oficina. Vernon, vestido con vaqueros desgastados y una gorra de béisbol, bebiendo una cerveza y atento, escuchó una conversación que lo hizo acercarse. La tercera chica del año, le decía el detective Antonio Bonner a su compañero, el detective Elmer Field. Mismo modus operandi que las demás. Víctima aislada, sin testigos.
La familia desaparece repentinamente o retira los cargos. Baja la voz, respondió Field con nerviosismo. El capitán Stannon dejó claro que no seguiremos con el caso Randall. No está bien, Elmer. Tengo hijas. Si un niño rico lastimara a una de ellas, terminarías dirigiendo el tráfico en medio de la nada, como le pasó al detective Cameron Melton cuando intentó investigar la agresión a las chicas Morrison el año pasado. Vernon archivó los nombres. El detective Bonner parecía tener conciencia y Cameron Melton podría ser un aliado. Salió del bar y pasó los 2 días siguientes buscando a Melton, encontrándolo trabajando como guardia de seguridad en un centro comercial a 64 kilómetros de la ciudad. Cameron Melton llevaba 15 años en el departamento de policía de Cedar Falls, antes de su traslado voluntario a ninguna parte. Estaba amargado, enojado y sorprendentemente dispuesto a hablar, cuando Vernon se le acercó durante un descanso para tomar café. «Eres el hermano de Jesse Randall», dijo Melton sin preámbulos. «Se corre la voz. Estás perdiendo el tiempo si crees que el sistema funcionará». «No cuento con el sistema», respondió Vernon. «Quiero saber sobre la chica Morrison que investigaste». La expresión de Melton se ensombreció. Sonia Grady, 19 años, estudiante de un colegio comunitario. Chad Shea la violó después de una fiesta y la abandonó, dándola por muerta, en Riverside Park. Ella se presentó cargos e hizo todo bien. ¿Qué pasó? Lo mismo de siempre. Los testigos se retractaron. Las grabaciones de seguridad de la fiesta desaparecieron misteriosamente. El fiscal del distrito encontró inconsistencias en su relato, pero seguí investigando y encontré algo interesante. Vernon esperó. Chad Shea tiene un patrón. Cada 6 meses, aproximadamente, elige un objetivo. Generalmente, alguien aislado de una familia de clase trabajadora sin conexiones. Los acecha durante semanas, aprende sus rutinas y luego ataca cuando están más vulnerables. No es violencia aleatoria, es depredación sistemática. ¿Cuántas víctimas puedo probar? 7 en los últimos 5 años, pero sospecho que hay más que nunca se presentaron. Melton sacó su teléfono y le mostró a Vernon la foto de una joven rubia de pelo corto y mirada amable. Era Sonia. Se mudó a California después de que se retiraran los cargos. Lo último que supe es que estaba mejor, pero nunca volverá a ser la misma. Vernon estudió la foto, memorizando el rostro de otra persona inocente que Chad Shea había destruido. ¿Dónde puedo encontrarla? ¿Por qué? Porque les voy a dar a ella y a los demás algo que el sistema nunca podría darles. El juez Melton observó a Vernon durante un largo rato, reconociendo algo familiar en los ojos de los soldados. San Diego. Ahora trabaja como defensora de víctimas, ayudando a otras mujeres que han pasado por lo mismo que ella. Pero Vernon, y supongo que ese no es tu verdadero nombre, sea lo que sea que estés planeando, ten cuidado. La familia Shea tiene recursos que ni te imaginas. Yo también. Esa noche Vernon hizo 2 llamadas. El primero fue para el sargento mayor Jay Cunningham, su antiguo jefe de escuadrón, quien ahora trabajaba en seguridad privada en Los Ángeles, Suiza. Supo que te tomaste una licencia de emergencia. ¿Todo bien? Necesito un favor, Jay. ¿Cuánto tiempo puedes llegar a San Diego? Depende de lo que necesites. Vernon le explicó la situación a grandes rasgos. La respuesta de Jay fue inmediata. Estaré allí mañana. Cualquiera que lastime a su familia debe responder por ello. La segunda llamada fue para Caitlin Lee, una experta en ciberseguridad con la que trabajó durante una operación conjunta en Siria. Había dejado el ejército para fundar su propia consultora especializada en análisis forense digital y recuperación de información. Vernon Randall, dijo con cariño, esto es una sorpresa. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito que le den la vuelta a la vida digital de alguien. Alguien que se cree demasiado listo para dejar pruebas. Esto no tendrá nada que ver con tu regreso temprano a Estados Unidos, ¿verdad? Puede que sí. Envíame los detalles.
Considéralo un favor entre amigos. Al final de la semana, Vernon había formado el equipo inicial. Zia Jay por su apoyo físico y táctico. Caitlin por la guerra digital. Cameron Melton por información privilegiada y, posiblemente, el detective Bonner como fuente dentro del departamento de policía. Pero su descubrimiento más importante llegó cuando visitó a Jesse en el hospital el viernes por la noche. Estaba mejor físicamente. Tenía previsto recibir el alta la semana siguiente, pero sus ojos aún conservaban la mirada atormentada de alguien cuyo mundo se ha destrozado. He estado pensando en lo que dijiste, le contó sobre conseguir justicia. Quiero ayudar. Jess ya ha sufrido bastante. No. Su voz era más fuerte de lo que había oído desde su regreso. Esos abogados volvieron 2 veces más esta semana. Cada vez la oferta era mayor y las amenazas más específicas. Te mencionaron por tu nombre, Vernon. Saben información clasificada sobre tu historial de servicio. A Vernon se le heló la sangre. ¿Qué tipo de cosas? Operaciones en Afganistán. Nombres de personas con las que trabajaste. Dijeron que las falsas acusaciones contra su cliente podrían dar lugar a una investigación por irregularidades en tu servicio militar. La amenaza era clara: fabricar pruebas de crímenes de guerra o violaciones de la ley militar para destruir la reputación y la libertad de Vernon. Pero también reveló algo crucial. La familia Shea tenía tanto miedo que se extralimitó, lo que significaba que eran vulnerables. Hay algo más, continuó Jesse. La doctora Swan me dio un mensaje de otra víctima. Se enteró de mi caso y quiere reunirse conmigo. Se llama Virginia Hamilton y dice: tener pruebas que podrían destruir a Chad Shea. Vernon sintió la primera chispa de esperanza desde que recibió aquella devastadora llamada en Afganistán. La cacería estaba a punto de comenzar, y esta vez el depredador estaba a punto de convertirse en la presa. Capítulo 4. La red al descubierto. Virginia Hamilton vivía en un modesto complejo de apartamentos a las afueras de Cedar Falls, el tipo de lugar donde la gente se ocupaba de sus propios asuntos y hacía pocas preguntas. Tenía 28 años. Cabello castaño rojizo e inteligentes ojos verdes que reflejaban el cansancio de alguien que había aprendido a desconfiar fácilmente. No estaba segura de que vinieras, dijo al abrirles la puerta a Vernon y Jesse a su pequeño pero ordenado apartamento. La mayoría de la gente no quiere oír lo que tengo que decir sobre la familia Shea. Cuando no es la mayoría de la gente, respondió Vernon, señalando las cámaras de seguridad del pasillo y las cerraduras reforzadas. Has tenido cuidado. Yo tenía que tenerlo. Después de lo que me pasó, aprendí que sobrevivir a Chad Shea es solo el primer desafío. Mantenerse con vida después es el segundo. La historia de Virginia comenzó hace 3 años cuando trabajaba como asistente legal en un prestigioso bufete del centro. Chad Shea era cliente suyo y estaba en una demanda civil por un negocio inmobiliario, y le habían asignado su caso. Empezó poco a poco, explicó, sirviendo café con las manos aún ligeramente temblorosas. Comentarios inapropiados, acercarse demasiado, buscar excusas para tocarme la mano o el hombro. Cuando se lo informé a mi supervisor, me dijeron que el señor Shea era un cliente importante y debería ser más profesional. Vernon apretó la mandíbula, pero guardó silencio. El ataque ocurrió después de que se resolviera el caso. Me siguió hasta el estacionamiento y ella se detuvo, recomponiéndose. Después me dijo que si se lo contaba a alguien, se aseguraría de que no volviera a trabajar en este estado. Pero lo denuncié de todos modos. ¿Qué pasó? Lo mismo que le pasó a tu hermana. La policía tomó la denuncia. Parecía comprensivo, pero de repente decidió que no había suficientes pruebas. Pero fui más listo de lo que Chad creía. Llevaba meses documentando su acoso. Correos electrónicos, mensajes de texto, declaraciones de testigos de compañeros de trabajo. Virginia se dirigió a una caja fuerte escondida tras una fotografía enmarcada y sacó un sobre manila lleno de documentos. También empecé a investigar a las demás víctimas.
Chad no es solo un depredador, sino uno sistemático. Guarda trofeos. Ella extendió fotografías sobre su mesa de centro, cada una mostrando una joya, anillos, collares, pulseras. Encontré sus cuentas privadas en redes sociales, las que sus contactos no monitorean. Publica fotos de estos artículos con subtítulos codificados. Cada pieza pertenecía a una de sus víctimas. Vernon estudió las fotografías, y su IT entrenado notó la cuidada composición e iluminación. Está orgulloso de lo que hace. Es más, es adicto a ello. La emoción no solo reside en el ataque. Está en las consecuencias, en saber que destruyó la vida de alguien y salió impune. Jesse se inclinó hacia adelante y señaló una pulsera de plata con un distintivo. Dije de mariposa. Lo recuerdo. Sonia Grady la llevaba en la foto de su credencial universitaria. Exactamente. Y esta, Virginia, señaló un anillo de jade de Marcella Little. Era camarera en el club de campo. La atacaron hace 2 años en el estacionamiento del club. Se fue de la ciudad la semana siguiente. El teléfono de Vernon vibró con un mensaje de Caitlin Lee. Encontré algo importante. ¿Puedes hablar? Salió para hacer la llamada mientras Virginia seguía mostrándole su investigación a Jesse. Vernon, he estado revisando la vida digital de Chad Shah, como me pediste. Aparentemente, es demasiado limpio. Pero encontré algunas puertas traseras interesantes. ¿Qué tipo de puertas traseras? De esas que sugieren que alguien más está monitoreando su actividad en línea y desinfectándola regularmente. Limpieza digital profesional. De esas que cuestan mucho dinero. Su padre, más grande que eso. Rastreé la huella digital hasta una empresa llamada Apex Security Solutions. Se especializan en la gestión de la reputación y la contención de crisis para clientes de alto perfil, políticos, celebridades, ejecutivos, personas que no pueden permitirse escándalos. Vernon sintió que las piezas encajaban. ¿Qué más encontraste? Comunicaciones cifradas entre Chad y alguien que usa el fiador de nombres. Los mensajes están codificados, pero las marcas de tiempo corresponden a las fechas en que otras mujeres denunciaron agresiones. Vernon no solo están encubriendo los crímenes de Chad después de los hechos. Le están ayudando a seleccionar y acechar a sus objetivos. La revelación golpeó a Vernon como un puñetazo. No se trataba solo de un niño rico y malcriado con tendencias violentas. Era una operación organizada diseñada para habilitar y proteger a un depredador. Y hay más. Caitlin continuó. Encontré registros financieros que muestran pagos de las cuentas de la familia Shea a varios funcionarios de Cedar Falls, el departamento de policía, la fiscalía del distrito e incluso a algunos jueces. Es una red de sobornos integral. Puedes probarlo. Con el tiempo sí, pero Vernon, esta gente es profesional. Si se dan cuenta de que alguien está investigando, cubrirán sus huellas rápidamente. Vernon regresó al apartamento de Virginia, donde ella le estaba mostrando a Jesse una cronología detallada de los ataques de Chad. Llevo 3 años siguiendo su patrón, explicó Virginia. Se centra en mujeres aisladas, trabajadoras, y a las que es improbable creerles si denuncian. Profesoras, estudiantes, trabajadoras del sector servicios, personas sin contactos ni recursos. ¿Cuántas víctimas has identificado? Definitivamente 7, posiblemente 12. Pero la cuestión es la siguiente. Creo que alguien más lo está ayudando a elegir objetivos. La información que tiene sobre sus víctimas es demasiado detallada, demasiado específica. Alguien con acceso a registros laborales, expedientes escolares e incluso información médica. Vernon compartió lo que Caitlin descubrió sobre las soluciones de seguridad de Apex y las comunicaciones de los reparadores. Virginia palideció. Eso explica cómo supo de mis sesiones de terapia. La información que solo había compartido con mi terapeuta empezó a aparecer en los mensajes amenazantes que recibí después de presentar la denuncia. ¿Qué tipo de mensajes? Tomó su teléfono y revisó las capturas de pantalla guardadas.
¿Ves esto? Quizás deberías centrarte en sanar en lugar de en acusaciones falsas. ¿Cómo saben que estaba en terapia? O en esta. Su historial médico muestra un historial de depresión que podría afectar su credibilidad. Vernon estudió los mensajes, notando la sofisticada guerra psicológica que se escondía tras cada uno. Quienquiera que fuera el mediador, sabía cómo usar el trauma de la víctima como arma en su contra. Virginia, necesito que hagas algo por mí, dijo. Necesito que contactes a las otras víctimas, las que has identificado. Diles que por fin hay alguien dispuesto a defenderse, pero necesitamos sus pruebas. La mayoría no habla. Tienen demasiado miedo. Entonces los ayudaremos a perder el miedo y a la celda de Chad Shame. Es hora de convertir al cazador en la presa. Al salir Vernon del apartamento de Virginia, su teléfono vibró con otro mensaje. Este de Jay Cunningham en San Diego. Encontré a Sonia Grady. Querrán escuchar lo que tiene que decir. Esto va más allá de lo que pensábamos. La guerra que Vernon había declarado estaba a punto de expandirse, y él comenzaba a comprender que Chad Shea no era solo un depredador. Era la punta de lanza de una red mucho más grande y peligrosa. Capítulo 5. Las herramientas del cazador. El almacén en las afueras de Cedar Falls llevaba 5 años abandonado, víctima de la crisis económica que afectó a la industria manufacturera de la región. Según los registros de la ciudad, era una propiedad expropiada a la espera de su demolición. Para Vernon Randall, era la base de operaciones perfecta para la guerra no convencional. Jay Cunningham llegó un martes por la mañana conduciendo una camioneta común y corriente, cargada con equipo que habría provocado la envidia de su equipo SWAT. A sus 35 años, Jay tenía la complexión de un linebacker, pero se movía con la fluidez de quien había pasado una década en operaciones especiales. Su rostro marcado por cicatrices y sus fríos ojos grises hablaban de experiencias que no se comentaban en público. «Este lugar funcionará», dijo Jay inspeccionando el almacén vacío. Buena visibilidad, múltiples rutas de escape y lo suficientemente aislado como para no llamar la atención. Vernon había pasado la semana anterior preparando el espacio. Energía para generadores, muebles básicos, barras blancas para la planificación y un sofisticado sistema de comunicaciones gracias al equipo militar sobrante que había adquirido a lo largo de los años. «¿Qué te dijo Sonia Grady?», preguntó Vernon mientras empezaban a descargar el equipo de Jay. El rostro de Jay se ensombreció. Me habló de las demás. Víctimas que nunca entraron en la investigación de Virginia Hamilton porque se fueron del estado o estaban demasiado aterrorizadas para denunciar. Pero también me habló de algo más. Un club privado. ¿Qué clase de club? De esos donde los ricos se reunían para compartir historias sobre sus conquistas. Chad Shea no es un depredador solitario, Vernon. Forma parte de un grupo. La revelación le cayó como un mazazo a Vernon. ¿De cuántos estamos hablando? Sonia no estaba segura de la cantidad exacta, pero escuchó a Chad presumir con alguien por teléfono sobre los requisitos de iniciación y cómo hacerse miembro. Cree que hay al menos 6 miembros en la zona, posiblemente más en otras ciudades. Vernon empezó a pasearse por el almacén, mientras su mente táctica procesaba las implicaciones. Una red de depredadores. Comparten métodos, se protegen mutuamente, quizá incluso coordinan ataques. La cosa empeora. Sonia dijo que Chad mencionó algo sobre reuniones especiales, donde los miembros traen víctimas para el entretenimiento del grupo. El almacén quedó en silencio, salvo por el zumbido del generador. Vernon había presenciado el mal durante su servicio militar. Terroristas que decapitaban a inocentes vestían a criminales que usaban niños como escudos humanos. Pero esto era diferente. Era un mal sistemático, oculto tras la respetabilidad y protegido por la riqueza. Su teléfono vibró con una llamada de Caitlin Lee. «Tengo novedades sobre la seguridad de Apex. ¿Estás en un lugar seguro?» Vernon puso la llamada en altavoz.
Adelante, Caitlin. He estado investigando a fondo su lista de clientes. Apex no solo se encarga de la gestión de reputación. Se especializan en lo que llaman resolución de problemas para clientes adinerados con problemas de responsabilidad penal. Su director ejecutivo es un exagente de la CIA llamado Dick Gross, y su lista de clientes es como un célebre grupo de criminales intocables. ¿Qué tipo de servicios ofrecen? Eliminación de pruebas, intimidación de testigos, manipulación mediática y algo que llaman resolución permanente de problemas. Jay y Vernon intercambiaron una mirada. En su mundo, la resolución permanente solo significaba una cosa. Caitlin, ¿cuán cerca estás de descifrar sus comunicaciones? Más cerca de lo que quisieran, pero este es un cifrado de nivel profesional. Necesito más tiempo y, si es posible, acceso físico a sus sistemas. ¿Dónde están ubicados? En Chicago. Pero tienen una oficina satélite aquí en Cedar Falls. Un lugar pequeño, probablemente solo una fachada, pero podría tener el punto de acceso que necesito. Vernon se dirigió a la pizarra principal del almacén y comenzó a dibujar un diagrama de red. Chad Shee, en el pantro, se conectó con su padre, el alcalde Apex Security Solutions, funcionarios locales y ahora, con este misterioso club de depredadores. No luchamos solo contra un delincuente, le dijo a Jay. Estamos luchando contra todo un ecosistema diseñado para permitir y proteger a los depredadores. Luego lo desmantelamos pieza por pieza. Jay respondió simplemente, ¿por dónde empezamos? El teléfono de Vernon vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Pues tu hermana se está recuperando bien. Sería lamentable que sufriera una recaída debido al estrés. Deja de investigar o afronta las consecuencias. Vernon, un ciudadano preocupado, le mostró el mensaje a Jay, cuyo rostro se quedó helado. Están amenazando a Jesse, lo que significa que los estamos poniendo nerviosos. Vernon volvió a la pizarra. Caitlin, necesito que rastrees ese mensaje y me des toda la información posible sobre las operaciones locales de Apex. Jay, necesitamos acelerar el proceso. ¿Qué pasa con las demás víctimas? Virginia Hamilton dijo que se pondría en contacto con ellas. Como si la conversación lo hubiera llamado, sonó el teléfono de Vernon. La voz de Virginia Hamilton estaba tensa por el miedo. Vernon, tenemos un problema. Contacté con 3 de las otras víctimas, como me pediste. Colgaron inmediatamente, pero Marcella Little aceptó vernos. Tenía que venir a mi apartamento hacía 1 hora. Quizás cambió de opinión. No lo entiendes. Pasé por delante de su casa. Había 2 patrullas en la entrada y los vi subiendo a alguien a una ambulancia. Vernon sintió que se le helaba la sangre. Enseguida vamos. Mientras cogían sus cosas y se dirigían a la furgoneta de Jay, la mente de Vernon ya estaba en modo combate. El enemigo había escalado posiciones, lo que significaba que estaban desesperados, pero también que habían cometido su primer error táctico. Los enemigos desesperados cometían errores, y Vern y Randall se habían forjado una carrera explotando los errores del enemigo. Jay, dijo mientras salían del estacionamiento del almacén. Es hora de mostrarles a estas personas lo que pasa cuando se amenaza a la familia de un Ranger. La guerra estaba a punto de comenzar en serio. Capítulo 6. Líneas cruzadas. La casa de Marcella Little era una pequeña casa estilo rancho, en un barrio obrero donde los adornos de jardín y las banderas estadounidenses reflejaban el orgullo discreto de quienes trabajaban duro para llevar una vida modesta. La ambulancia se alejaba cuando llegaron Vernon y Jay, y las 2 patrullas en la entrada pertenecían a agentes que reconocieron de su vigilancia. Vernon aparcó a 3 manzanas de distancia y usó unos prismáticos militares para observar la escena. El detective Ted Huber hablaba con los vecinos mientras otro agente colocaba cinta adhesiva alrededor de la propiedad. Sobredosis, dijo Jay, escuchando el escáner policial por un auricular. Aparente suicidio con medicamentos recetados. Mentiras,
respondió Vernon rotundamente. Marcella Little era una católica devota que trabajaba doble turno para mantener a su madre discapacitada. No se suicidó. El teléfono de Vernon vibró con una llamada de Virginia Hamilton. «La mataron, ¿verdad?», dijo sin preámbulos. «¿Dónde estás? En un refugio. Empaqué todo y salí de mi apartamento hace 20 minutos. Vernon, Marcella me llamó esta mañana antes de su visita. Dijo que había encontrado algo. Pruebas que podrían exponer toda la red». «¿Qué tipo de pruebas?». Trabajaba a tiempo parcial limpiando oficinas en el centro, incluyendo el edificio donde Apex Security tiene su oficina local. Había estado tomando fotos de documentos con su teléfono, creando su propio expediente. Vernon sintió que las piezas se encajaban. Descubrieron que tenía pruebas y la eliminaron. Y la cosa se pone peor. Intenté llamar a las otras 2 víctimas con las que contacté. Una de ellas, Daniel Bradshaw, se mudó a Florida el año pasado. Su compañera de piso dijo que había fallecido en un accidente de coche la semana pasada, el mismo día que la contacté por primera vez. El patrón se estaba aclarando. La red no solo protegía a Chad Shea, eliminaban sistemáticamente a cualquiera que pudiera amenazar su operación. Virginia, necesitamos reunirnos en un lugar público. Hay muchos testigos. La biblioteca de Cedar Falls, sede principal. Hay una cafetería adentro, siempre concurrida. Una hora después, Vernon se sentó frente a Virginia Hamilton en la cafetería de la biblioteca, notando cómo había cambiado de apariencia. Color de pelo diferente, gafas, ropa que la hacía parecer una estudiante universitaria en lugar de una investigadora profesional. «Están haciendo limpieza», dijo en voz baja, deslizando una memoria USB por la mesa. «Contiene todo lo que he recopilado en los últimos 3 años. Nombres, fechas, pruebas, registros financieros. Todo lo que pude reunir sobre Chad Shea y su red. ¿Por qué me das esto? Porque me voy de la ciudad esta noche. Tengo una nueva identidad, suficiente dinero para empezar de cero y amigos que pueden ayudarme a desaparecer. Pero quiero saber si ese cabrón pagará por lo que nos hizo a todos». Vernon se guardó la memoria USB. «Lo hará, pero necesito algo más». El número de teléfono de Marcella. Si estaba fotografiando documentos de la oficina de Apex, esas imágenes podrían estar respaldadas en un servicio en la nube. Virginia proporcionó la información y luego se inclinó hacia adelante. «Vernon, hay algo más. Marcella mencionó haber visto a Chad Shea en el edificio de oficinas, pero no en horario laboral. Dijo que venía tarde por la noche, siempre con el mismo hombre mayor». Descripción: cabello blanco, trajes caros, caminaba con una ligera cojera, conducía un Mercedes negro con matrícula personalizada. Vernon tomó nota. La descripción no coincidía con nadie del círculo conocido de Chad, lo que significaba que la red era más grande de lo que creían. Después de que Virginia se fuera, Vernon llamó a Caitlin Lee. «Necesito que hagas 2 cosas. Primero, accede al almacenamiento en la nube de Marcella Little, a todos los servicios principales. Mira qué podría haber respaldado automáticamente. Segundo, busca matrículas de Mercedes negros en la zona de Cedar Falls, con placas personalizadas. Ya estoy en ello. También he estado monitoreando las comunicaciones policiales. La muerte de Marcella Little se considera suicidio. Caso cerrado. Sin autopsia, sin investigación. ¿Cómo es posible? Sencillo. El forense, el Dr. Lester Kelly, está en la nómina de Apex. Encontré los pagos en sus registros financieros». Vernon sintió la familiar rabia fría creciendo en su pecho. La corrupción era más profunda de lo que imaginaba. Habían comprometido a los mismos responsables de buscar la verdad y la justicia para los muertos. Su teléfono vibró con un mensaje de Jay. Situación hospitalaria. «Vamos». A Vernon se le heló la sangre. Corrió por la ciudad hasta el Mercy General, donde encontró a Jay en la sala de espera de la UCI. Su rostro estaba sombrío.
¿Qué había pasado? Alguien intentó inyectar algo en la cuarta vía de Jesse. La enfermera los pilló en el acto, pero el intruso escapó. Las cámaras de seguridad fallaron convenientemente 1 hora antes del incidente. Pero la enfermera pudo ver bien. Hombre blanco, de unos 40 años, con bata y mascarilla quirúrgica. Sabía exactamente en qué habitación estaba y cómo acceder a ella sin activar las alarmas. Vernon pasó junto a Jay y se dirigió a la habitación de Jesse, donde la Draswan le revisaba los signos vitales. «Está bien», le aseguró rápidamente el doctor. La enfermera Jean Sanford lo detuvo antes de que pudiera inyectarle nada. «Pero, señor Randall, esto fue un intento profesional, quien le envió los nuevos procedimientos hospitalarios y tenía credenciales de acceso legítimas. ¿Dónde está ahora?» «La trasladamos a un ala segura. Seguridad privada, acceso limitado». Pero el doctor Swan dudó. ¿Pero qué? Recibí una llamada del administrador del hospital hace 1 hora. Han revisado el caso de su hermana y están cuestionando su seguro. Quieren darle el alta mañana. Vernon apretó los puños. Intentan obligarla a salir, donde estará vulnerable. Esa es también mi opinión. Señor Randall, llevo 25 años ejerciendo la medicina y nunca había visto este nivel de intimidación sistemática. Sea lo que sea que planee hacer al respecto, hágalo rápido. Esa noche, Vernon estaba en el almacén abandonado, mirando el diagrama de red que había dibujado en la pizarra. Las conexiones entre Chad Shea, su padre, la seguridad de Apex, funcionarios corruptos y ahora presuntos asesinos a sueldo, pintaban la imagen de una organización que había evolucionado mucho más allá del simple crimen y la corrupción familiar. Jay limpiaba armas con la precisión metódica de un soldado profesional. «¿Reglas de combate?», preguntó sin levantar la vista. Vernon consideró la pregunta. Se pasaron de la raya al intentar asesinar a Jesse en su cama de hospital. Oficialmente, se habían quitado las riendas. Se acabó la vigilancia. Se acabó la recolección de pruebas. Quieren escalar a un intento de asesinato. Les daremos una guerra que no podrán ganar. Su teléfono vibró con una llamada de Caitlin. «Vernon, encontré algo en el almacenamiento en la nube de Marcella que lo cambia todo. Necesitas ver esto de inmediato». «¿Qué es?» Prueba de que Chad Shea no solo forma parte de una red de depredadores. Es el coordinador de reclutamiento, y su próximo objetivo ya está seleccionado. A Vernon se le heló la sangre. ¿Quién? Pauline Grant, de 19 años, estudiante de un colegio comunitario. Trabajaba a tiempo parcial en la librería del campus. Según los documentos que fotografió Marcella, el evento de iniciación está programado para mañana por la noche. La cacería había terminado. Mañana por la noche, Vernon Randall le recordaría así a Cedar Falls lo que sucedió cuando alguien amenazó a su familia y a personas inocentes bajo su protección. Chad Shea y su red estaban a punto de aprender que algunas guerras no se ganaban con dinero e influencia. Capítulo 7. Hasta la última cacería del depredador. Pauline Grant no tenía ni idea de que estaba cayendo en una trampa. La estudiante de 19 años de un colegio comunitario salió de su clase vespertina de psicología como todos los jueves. Con la mochila al hombro y los auriculares puestos, completamente inconsciente de que 3 hombres en una camioneta negra la seguían hacia el estacionamiento. Pero Vernon Randall sí lo sabía. Había pasado las últimas 18 horas estudiando cada detalle de la rutina de Pauline, la distribución del campus y el plan de ataque que había encontrado en las fotografías de Marcella Little. Lo que la red de Chad Shea no sabía era que estaban cayendo en su propia trampa. Overwatch en posición. La voz de Jay Cunningham crepitaba en el auricular de Vernon. Desde su posición en el tejado de la biblioteca del campus, Jay tenía líneas de visión que cubrían toda la zona. La vigilancia digital está activa. Caitlin Lee lo confirmó desde su centro de mando móvil, a 2 cuadras de distancia. «Estoy grabando todo».
Video, audio, comunicaciones, lo que pase esta noche quedará documentado. Vernon se agazapó detrás de un edificio de mantenimiento a 30 yardas, de donde Chad Shea esperaba con 2 hombres mayores con trajes caros. A través de sus binoculares de visión nocturna, pudo ver a Chad paseándose nervioso mientras sus compañeros mantenían la calma y la profesionalidad. Era evidente que era una operación habitual para ellos. Jay informó de movimiento en el lado norte. El objetivo se acerca a la zona de aniquilación. Pauline cruzó el estacionamiento, completamente ajena al peligro. Era bajita, de unos 1,50, con el pelo largo y oscuro y la típica cara inocente que parecía sacada de los folletos de reclutamiento universitario. Vernon pensó en Jessie a esa edad, llena de esperanza y confianza en un mundo que parecía seguro y ordenado. «Aquí vamos», murmuró Vernon mientras Chad Shea salía de detrás de una furgoneta. «Disculpe, señorita», gritó Chad con su voz encantadora y ensayada. «Creo que se le cayó esto». Pauline se detuvo y se quitó los auriculares. Estaba a 6 metros de donde los otros hombres esperaban en las sombras. «Lo siento». Chad levantó lo que parecía una credencial de estudiante. «Vi caer esto de tu mochila. Pauline, ¿verdad?» El rostro de la chica se iluminó de gratitud al acercarse. «Dios mío, muchísimas gracias. Me habría metido en un buen lío si lo hubiera perdido». Estaba a 3 metros cuando Vernon hizo su movimiento. Chad Shea. La voz de Vernon atravesó la noche como una cuchilla. «Aléjate de la chica». Chad se dio la vuelta, palideciendo al ver a Vernon salir de las sombras. Los 2 hombres mayores se colocaron de inmediato a los flancos. Sus movimientos sugerían entrenamiento militar o policial. «Estás cometiendo un error», dijo uno de ellos con calma. Era el hombre de pelo blanco que Virginia había descrito. Claramente el líder de esta operación. «Aléjate». Pauline miró a Vernon y a los 3 hombres. La confusión se convirtió en miedo al darse cuenta de que algo andaba muy mal. «Pauline», Vernon dijo sin apartar la vista de Chad. «Llama al 911 y corre a la biblioteca». Ahora, la chica no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Corrió hacia los edificios bien iluminados del campus mientras buscaba a tientas su teléfono. «No puedes probar nada», dijo Chad, con la voz más aguda de lo habitual. «Es solo una coincidencia. Estabas planeando violar y posiblemente asesinar a una inocente joven de 19 años», interrumpió Vernon. «Pero la cuestión es, Chad, que he estado documentando tus actividades durante semanas. Cada víctima, cada encubrimiento, cada soborno». La mano del hombre de pelo blanco se dirigió a su chaqueta, pero la voz de Jim Buzigui resonó en el auricular de Vernon. «Lo tengo, una palabra y cae. Yo no lo haría», aconsejó Vernon. «Mi observador tiene un dedo muy sensible al disparar. Y francamente, todos estamos hartos de fingir que ustedes merecen respirar». «No entiendes con qué te enfrentas», dijo el hombre de pelo blanco. «Esta organización tiene recursos». Tenía recursos. Vernon corrigió el pasado. «Mientras planeabas el ataque de esta noche, mi gente estaba ocupada desmantelando tu red». La voz de Caitlin confirmó por su auricular. «El FBI acaba de allanar la sede de Apex Security en Chicago. Están incautando registros financieros. Toda la red está comprometida». Vernon sonrió fríamente. «¿De verdad creías que unos cuantos policías locales corruptos podrían protegerte de los investigadores federales? Llevo semanas construyendo un caso, y esta noche era justo la última prueba que necesitaba». Chad miró desesperado a sus compañeros. «Dijiste que esto no podía pasar. Dijiste que estábamos protegidos». «¡Cállate, idiota!», el hombre de pelo blanco espetó. Pero Chad estaba presa del pánico, con la compostura completamente destrozada. «Quiero inmunidad. Testificaré contra todos, el alcalde, los jueces, todos los que están en nómina». El auricular de Vernon vibraba con actualizaciones. Unidades policiales respondiendo.
Tiempo estimado de llegada: 3 minutos desde Caitlin y agentes federales en camino. El detective Bonner está con ellos, con otra voz que no reconoció. La cosa es, dijo Vernon, acercándose a Chad, que en realidad no necesito tu testimonio. Tengo registros financieros, declaraciones de víctimas, pruebas en video y un análisis completo de tu operación. Lo que realmente quería era mirarte a los ojos cuando tu mundo se derrumbara. Se oían sirenas a lo lejos, cada vez más fuertes. Pero aquí está la mejor parte, continuó Vernon, bajando la voz hasta casi un susurro. Esta noche no se trata de arrestarte. Esta noche se trata de algo mucho más permanente. Chad palideció. ¿Qué quieres decir? Vernon metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre manila repleto de documentos. Cada detalle de tus crímenes, la historia de cada víctima, cada prueba, todo se hará público mañana por la mañana. No solo a nivel local, sino nacional. Lanzó el sobre a los pies de Chad. La carrera política de tu padre ha terminado. El imperio empresarial de tu familia se derrumbará por el escándalo. Cada víctima a la que has lastimado tendrá su día en la corte, y tú pasarás el resto de tu vida en una penitenciaría federal. Las sirenas se acercaban, y Vernon podía ver linternas acercándose desde múltiples direcciones. Pero la verdadera justicia, dijo Vernon, acercándose tanto que Chad pudo ver la furia en sus ojos, es que pasarás cada día en prisión sabiendo que ya no eres intocable. Eres solo otro depredador que descubrió lo que pasa cuando lastimas a la familia equivocada. Los coches de policía entraron chirriando en el estacionamiento, sus luces iluminando la escena con un intenso blanco y azul. Pero estos no eran los policías locales corruptos que habían estado encubriendo a Chad. Eran agentes federales liderados por el detective Antonio Bonner, quienes finalmente habían encontrado el coraje para hacer lo correcto. Chad Shea, agente Terry Nolan, gritó: «Está arrestado por conspiración para secuestro, agresión sexual y asesinato. Tiene derecho a guardar silencio». Mientras Chad era esposado y se lo llevaban, miró a Vernon con una mezcla de rabia y terror. «Esto no ha terminado, mi padre. Están arrestando a tu padre en su casa ahora mismo», respondió Vernon con calma. «Junto con todos los demás de tu red. Se acabó, Chad». El hombre de pelo canoso que Vernon ahora conocía como el Dr. Enrique Steele, un exagente de la CIA que había convertido Apex Security en una empresa criminal, no dijo nada mientras lo arrestaban. Pero sus ojos se cruzaron con los de Vernon, con la mirada de un profesional que reconoce a otro. Mientras los coches patrulla se alejaban con sus prisioneros, Jay bajó de su puesto de francotirador mientras Caitlin salía de su centro de mando móvil. «Ya está», dijo Jay simplemente. «No», respondió Vernon, viendo cómo las luces traseras desaparecían en la noche. «Ya está». Su teléfono vibró con una llamada del Dr. Swan desde el hospital. «Señor Randall, pensé que debía saber que tu hermana pregunta por ti. Dice que está lista para testificar por primera vez en semanas». Vernon Randall sonrió. Capítulo 8. Justicia hecha. El juzgado federal de Cedar Falls nunca había visto un circo mediático como el que rodeó el juicio de Chad Shea y su red criminal. Reporteros de medios nacionales llenaron las escaleras. Dentro, la sala más grande del edificio estaba repleta de víctimas. Sus familias y ciudadanos que habían vivido bajo la influencia de la familia Shea durante 2 décadas. Vernon se sentó en la primera fila de la galería, observando cómo su hermana, Jessie, subía al estrado. 3 meses de recuperación le habían devuelto la fuerza a su voz y la fortaleza a su columna vertebral. Llevaba un sencillo vestido azul que le daba un aspecto profesional y digno. Nada que ver con la mujer destrozada que había encontrado en la cama del hospital. La señora Randall, agente del fiscal Roland Stanton, dijo con suavidad: ¿Puede contarle al tribunal qué ocurrió la noche del 15 de marzo? La voz de Jessie era clara y firme al relatar el ataque. Cuando terminó, no había ni un solo ojo seco en la sala, y Chad Shea se miraba las manos,
incapaz de sostener la mirada de nadie. Y durante su recuperación, ¿alguien intentó intimidarlos a usted o a su familia? Sí. Los abogados del acusado me ofrecieron dinero para firmar un acuerdo de confidencialidad. Cuando me negué, amenazaron mi carrera y el servicio militar de mi hermano. Luego, alguien intentó inyectarme una sustancia desconocida en mi línea de 4 mientras estaba en el hospital. Los rostros del jurado reflejaron conmoción y disgusto. No se trataba solo de crímenes de violencia. Eran crímenes de opresión e intimidación sistemática. El abogado defensor de Chad, un prestigioso abogado de Chicago, había pasado 3 días intentando presentar a su cliente como víctima de las circunstancias y de falsas acusaciones. Pero las pruebas eran abrumadoras y testimonios más perjudiciales provinieron de fuentes inesperadas. Beldotti, Dr. Enrique Steele, el exagente de la CIA que dirigía Apex Security, había aceptado un acuerdo con la fiscalía a cambio de su testimonio. Su actitud tranquila y profesional hizo que sus palabras fueran aún más escalofriantes. El acusado y su padre contrataron nuestros servicios para gestionar lo que denominaron problemas de reputación. Steele testificó. Nuestro contrato inicial incluía la gestión estándar de crisis, control de medios, intimidación de testigos y eliminación de pruebas. Pero con el tiempo, el alcance se amplió. ¿En qué sentido? Empezamos a ofrecer servicios proactivos, identificación de objetivos, vigilancia, planificación de ataques y limpieza posterior al incidente. El acusado no era solo un cliente. Era socio en lo que se convirtió en una organización criminal sistemática. El testimonio de Steele reveló el alcance total de la operación. 12 víctimas confirmadas en 5 años, con víctimas potenciales en otros 3 estados donde Chad había viajado. Los registros financieros mostraban pagos a jueces, fiscales, policías e incluso agentes federales, que hicieron la vista gorda. Pero el testimonio más devastador provino de las propias víctimas. Sonia Grady había volado desde California. Su trabajo de defensa de las víctimas le había dado la fuerza para enfrentarse a su agresor en el tribunal. Virginia Hamilton testificó mediante un enlace de video seguro desde una ubicación no revelada. Incluso la voz de Marcella Little se escuchó en las grabaciones que realizó antes de su asesinato, donde detallaba las pruebas reunidas. El alcalde Dick Shea, testificando desde su propia celda en una prisión federal, intentó distanciarse de los crímenes de su hijo. Pero los registros financieros y las llamadas telefónicas grabadas pintaron la imagen de un padre que había facilitado y protegido activamente el comportamiento depredador de su hijo. Pensé que estaba ayudando a mi hijo, dijo el exalcalde. Su refinamiento político fue reemplazado por el lloriqueo desesperado de un hombre destrozado. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Vernon subió al estrado el último día del juicio. Vestía su uniforme de gala, con cada cinta y metal como testimonio de su servicio y sacrificio por su país. Sargento Randall, el fiscal, preguntó: ¿qué lo motivó a investigar esta red? Pues mi hermana fue brutalmente atacada y las autoridades locales dejaron claro que el perpetrador era intocable, respondió Vernon. Como soldado, juré proteger a los inocentes. Ese juramento no termina en las fronteras de países extranjeros. ¿Consideró trabajar dentro del sistema? El sistema estaba comprometido. Policías locales, fiscales, jueces, todos estaban a sueldo del acusado. A veces la justicia requiere métodos poco convencionales. El abogado de Chad intentó retratar a Vernon como un justiciero que se había excedido en su autoridad, pero la serena profesionalidad de Vernon y la abrumadora evidencia de corrupción hicieron que esos ataques fracasaran. Sargento Randall se arrepiente de sus acciones. Vernon miró directamente a Chad Shea, quien finalmente levantó la vista para encontrarse con la suya. Lo único que lamento es que estas víctimas tardaran tanto en obtener justicia. El jurado deliberó menos de 4 horas.
Chad Shea fue declarado culpable de todos los cargos. Múltiples cargos de agresión sexual, secuestro, conspiración, intimidación de testigos y, según las leyes federales, RICO, dirigir una empresa criminal. Su condena fue de cadena perpetua en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. El doctor Enrique Steele recibió 25 años de prisión. El alcalde Dick Shea recibió 15 años. Su legado político fue destruido y su imperio empresarial quedó en ruinas. Los funcionarios corruptos de Cedar Falls se enfrentaron a sus propios juicios y sentencias, desmantelando una red de corrupción que había envenenado a la ciudad durante décadas. Mientras la sala se vaciaba, Vernon se quedó con Jesse en la escalinata del juzgado. Los periodistas gritaban preguntas, pero ninguno de los hermanos estaba interesado en los comentarios. «¿Se acabó de verdad?», preguntó Jesse en voz baja. «Se acabó», confirmó Vernon. «Chad Shea morirá en prisión. Su red está destruida y cada víctima finalmente tuvo su día en el tribunal». El doctor James Swan se acercó a ellos, tras haber asistido a todos los días del juicio. «Señora Randall, quería informarle que el hospital ha establecido un programa de defensa de las víctimas en su honor. También estamos implementando nuevos protocolos de seguridad para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir». Jesse sonrió, la primera sonrisa sincera que Vernon le había visto desde su regreso del despliegue. «Gracias, doctora Swan, por todo». Mientras se alejaban del juzgado, el teléfono de Vernon vibró con mensajes de Jay, Caitlin y otros miembros de su equipo. La operación estaba completa, la misión cumplida. Pero Vernon sabía que la verdadera victoria no estaba en el tribunal ni en las sentencias de prisión. Estaba en que Jesse caminaba con la cabeza bien alta. Que Sonia Grady había encontrado la fuerza para testificar. Que Virginia Hamilton por fin podía dejar de esconderse. El mal había sido expuesto. Se había hecho justicia. Y los inocentes podían volver a dormir tranquilos. Para un soldado que había dedicado su carrera a proteger a la gente de monstruos, esa era victoria suficiente. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 6 meses después del juicio, Cedar Falls era una ciudad diferente. La corrupción que había envenenado sus instituciones estaba siendo erradicada sistemáticamente, y un nuevo liderazgo trabajaba para reconstruir la confianza entre la comunidad y sus servidores públicos. El detective Antonio Bonner había sido ascendido a jefe de policía, y su primera medida fue implementar reformas integrales y medidas de rendición de cuentas. Vernon Randall se encontraba en el almacén vacío que le había servido de centro de mando durante la investigación. Las barras blancas habían sido borradas, el equipo guardado y el espacio volvía a su estado de abandono. Pero el recuerdo de lo que se había logrado allí permanecería con él para siempre. «Penny, por tus pensamientos». La voz de Jesse llegó a sus espaldas. Se veía más sana que en meses. Su rostro había perdido la expresión atormentada que la había definido desde el ataque. Solo recordando, Vernon respondió. «Este lugar fue testigo de mucha planificación, mucha ira y, en última instancia, mucha justicia». Jesse se reunió con él en medio del espacio vacío. «Ayer recibí una llamada de Sonia Grady. Está creando una organización sin fines de lucro para ayudar a otras víctimas a luchar contra depredadores poderosos. Quiere llamarla Fundación Randall». Vernon arqueó una ceja. «Después de nosotros. Después de ti». De hecho, dijo, «Lo que hiciste aquí demostró que nadie es realmente intocable si las personas buenas están dispuestas a luchar por la justicia». La ironía no pasó desapercibida para Vernon. Al regresar de la guerra, encontró las instituciones de su país comprometidas por la misma corrupción que había combatido en el extranjero. Pero al final, los principios eran los mismos: proteger a los inocentes, buscar la justicia y nunca rendirse ante el mal, por poderoso que parezca. Su teléfono vibró con una llamada de Jake Cunningham, quien había regresado a Los Ángeles, pero mantenía contacto regular. «Y sé»,
¿Viste las noticias? ¿Qué noticias? 3 ciudades más han abierto investigaciones basadas en la lista de clientes de seguridad de Apex. Parece que tu pequeña guerra ha desatado un ajuste de cuentas a nivel nacional. Vernon no se sorprendió. La corrupción rara vez se limitaba a un solo lugar, y los registros de clientes de Apex habían revelado una red de depredadores adinerados que operaban bajo la protección de bots en varios estados. ¿Alguna novedad sobre la cooperación de Steele? Está cantando como un canario. El FBI estima que realizarán al menos 50 arrestos más basándose en su testimonio. El hombre llevaba registros detallados de cada delito que ayudó a encubrir. Al terminar la llamada, Jesse observó la expresión de su hermano. «Estás pensando en irte de la ciudad, ¿verdad?» Vernon asintió lentamente. «Bien, mi trabajo aquí ha terminado. Chad Shea morirá en prisión. Su red está destruida y el pueblo se recupera. Pero hay otros lugares donde los depredadores se creen intocables. Otras hermanas que necesitan protección». Algo así. Jesse guardó silencio un largo rato. «Lo entiendo. Pero Vernon, no puedes luchar contra los monstruos del mundo entero tú solo. Yo no estaré solo. Caitlin está creando una consultora especializada en exponer redes corruptas. Jay está formando un equipo de especialistas para situaciones donde las fuerzas del orden tradicionales no pueden o no quieren actuar. Lo llamamos algo simple: soluciones de justicia. Vigilantes a sueldo. Justicia para quienes no pueden obtenerla de otra manera. Pro bono para las víctimas. Pagado por quienes quieren asegurar que los monstruos enfrenten las consecuencias. El teléfono de Vernon vibró con un mensaje de Caitlin. Acababa de llegar un nuevo caso. La hija del senador en Montana. Patrón similar al de Chad Shea. Las autoridades locales se habían comprometido. Interesado. Le mostró un mensaje a Jesse, quien lo leyó y sonrió con tristeza. Alguien más necesita a su hermano mayor. Sí, alguien más lo necesita. Permanecieron en un cómodo silencio durante unos minutos, ambos entendiendo que la guerra de Vernon contra los depredadores y la corrupción no terminaba. Se estaba expandiendo. ¿Tendrás cuidado?, preguntó Jesse finalmente. Seré inteligente. Seré minucioso. Y seré absolutamente implacable cuando se trate de proteger a inocentes de monstruos. El teléfono de Vernon volvió a sonar. Esta vez era del detective Cameron Melton, quien había sido reincorporado al departamento de policía de Cedar Falls y ascendido para dirigir un nuevo grupo de trabajo que investiga casos históricos de crímenes encubiertos. Vernon, quería agradecerte de nuevo antes de que te vayas. Reabrimos 16 casos que habían estado enterrados durante años. Investigaciones reales esta vez, con consecuencias reales. Eso es lo que importa, Cameron. La justicia demorada no siempre es justicia denegada si la gente buena está dispuesta a seguir luchando. Al atardecer sobre Cedar Falls, Vernon y Jesse salieron juntos del almacén. Mañana, Vernon conduciría a Montana para ayudar a otra víctima a luchar contra otro monstruo. Pero esta noche se alegraba de saber que su hermana estaba a salvo, que se había hecho justicia y que los principios que había jurado defender como soldado seguían vigentes en la vida civil. Burnett llamó Jesse al llegar a sus coches. Sí, cuando encuentres a la hija de ese senador en Montana, dile que no está sola. Dile que a veces los buenos sí ganan. Vernon sonrió, pensando en Chad Shea en su celda de la prisión federal, en el alcalde Dick Shea, despojado de poder e influencia. Las víctimas que finalmente habían recibido justicia, se lo diré, prometió. Y me aseguraré de que tenga la misma oportunidad que te dimos a ti. La oportunidad de mirar a su monstruo a los ojos y verlo caer. Mientras se alejaba de Cedar Falls por lo que podría ser su última vez, Vernon Randall reflexionó sobre las lecciones aprendidas durante su lucha personal contra la corrupción y el mal. El dinero y la influencia podían proteger a los depredadores por un tiempo,
pero no podían protegerlos de alguien dispuesto a sacrificarlo todo por la justicia. En algún lugar de Montana, una joven esperaba ayuda, probablemente sin saber que llegaría. Pero Vernon lo sabía, y eso bastaba. El cazador se había convertido en la presa en Cedar Falls. Ahora, era hora de enseñar esa lección en otro lugar. Vernon había aprendido que la justicia no se trataba solo de la ley. Se trataba de gente buena dispuesta a luchar por lo correcto, sin importar el costo. Y mientras los monstruos se alimentaran de inocentes, soldados como Vernon Randall estarían ahí para recordarles que nadie era realmente intocable. La guerra continuó, una victoria a la vez. Aquí termina nuestra historia. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te gustó esta historia, suscríbete a este canal. Me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en pantalla y nos vemos.